Hoy en Los Doctores. ¿Le duele el cuello y siente que la molestia baja hacia los hombros o la espalda? Este es un problema más común de lo que usted imagina. Sí, picando verduras y eso sí. Y cuando estoy sentada, A veces por reuniones o así, me cuesta un poco levantarme para ir al baño o para hacer algún otro ejercicio. Aprenda a identificar el dolor para que aplique el tratamiento adecuado sin efectos secundarios. Además, los dolores menstruales pueden enviar señales de problemas en el sistema reproductor femenino. Le enseñaremos a diferenciarlos para que se cuide a tiempo. También, el vinagre y la sal se puede convertir en el mejor aliado para sus pies. Conozca la combinación adecuada para aliviar molestias y reducir el mal olor. Con esto y mucho más los invitamos para que se queden en compañía de Los Doctores con Jennifer Segura. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos está acompañando en esta cita médica. Sí, hoy vamos a hablar de uno de los dolores que probablemente usted en algún momento de su vida ya ha experimentado, los dolores de espalda. ¿A dónde le duele? En la nuca, en la parte de atrás, puede ser que le esté doliendo la espalda baja. Hoy nos acompaña la ortopedista especialista justamente en columna, la doctora Mónica Alfaro, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirla y de antemano por guiarnos a lo largo de este tema y a lo largo de los dolores de nuestra columna. Lo más común en este caso, que nos duela, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto, doctora? Claro, esto es un tema muy importante porque actualmente se categoriza como una de las causas más frecuentes de discapacidad a nivel mundial, ¿verdad? No solo acá en Costa Rica. Y vamos a ver, como mencionaban en el inicio, ¿verdad? Tenemos en la parte cervical, la parte torácica o dorsal y la parte lumbar, que es la zona más frecuente. Entonces, por frecuencia diríamos principalmente lumbar, luego cervical y de último la columna torácica. Empecemos por la parte lumbar. ¿Qué cosas estamos haciendo hoy por hoy? Quedamos por sentado que ni siquiera estamos conscientes que nos están generando esas molestias a corto o a mediano plazo. Claro, tenemos un círculo vicioso terrible que es el sedentarismo y ahora, bueno, el teletrabajo, ¿verdad? Que desgraciadamente, pues desde la parte laboral se ha vuelto muy frecuente y esto nos engloba que además de que somos sedentarios, no hacemos ejercicio y una debilidad muscular de fondo, el estar sentado aplica una carga 4 o 5 veces mayor en la columna. Y a esto, bueno, hay otros factores que podemos sumar, ¿verdad? Dependiendo de otros tipos de cargas en la casa, si levantan pesos, los pacientes que fuman, o sea, tenemos otros factores de riesgo, pero esos son los que actualmente nos están dando más problemas. Y si pasamos a la parte cervical, esos dolores en la parte cervical, ¿a qué están asociados? El celular y la tablet, ¿verdad? Que pasamos mucho tiempo agachados, ¿verdad? Y que son cosas que se pueden mejorar, porque desgraciadamente pues no podemos hacer a un lado la tecnología, pero podemos mejorar la ergonomía a la hora de utilizarlos con simplemente, por ejemplo, ponerlo al frente y no tener que estar con el cuello flexionado tanto tiempo. Y ya en la parte torácica, doctora, ¿hay alguna edad en la que más bien esté más asociado un dolor en esa parte? Claro, en la parte torácica, bueno, es la menos frecuente que da dolor y cuando da es más en paciente adolescente o paciente adulto joven con malformaciones ya sea del nacimiento, tipo escoliosis o cifosis o que se van desarrollando durante la adolescencia. Ok, ya que hemos repasado los puntos específicos de dolor, doctora, podríamos hablar entonces también de la parte y un factor que sabemos que es muy fuerte y es el mental. ¿Cómo está mi cabeza? ¿Cómo está el tema del estrés? Y yo le quería preguntar, de hecho por eso hice la pausa, porque yo dije, no lo voy a preguntar porque me da un poco, porque al rato no. Los famosos aires existen. Cuando uno dice, se me metió un aire, porque iba a decir, ¿cómo diferencio un dolor real de un aire que se me metió? Claro, es importante diferenciar que este dolor en el cuello, que uno dice, es que se me acumuló el estrés o se me metió aire, pues sí existe, no es que biológicamente o que literalmente, ¿verdad? Vamos a encontrar, si hacemos ultrasonido, un acúmulo de aire en la zona, pero sí hay una contracción o una contractura del músculo persistente cuando estoy bajo situaciones de estrés o en una mala postura, ¿verdad? El músculo al final es el que le da la estabilidad o el que sostiene a la columna. Entonces, en situaciones de estrés eso se contractura de forma persistente y es ese dolor que puede dar irradiado hasta los hombros, incluso dolores de cabeza, que a veces creen que es algo más, pues,
más del cerebral o del sistema nervioso central, y es simplemente muscular porque muchos de los músculos o nervios del cuello van hasta la parte de atrás de la cabeza. O sea, el aire es una contractura. Es una contractura muscular, básicamente. Okay. Doctora, eso en esta parte, digamos, de cuello y hombros. En ese caso, ¿cómo yo identifico algo que va a pasar, verdad, esporádicamente, también con pastillitas, poniéndole compresas y demás, ya de algo que puede ser más bien crónico y que yo debería ir a verme? Claro, una de las señales más importantes en esto es un dolor que persiste a pesar de los medicamentos. Esa es la primera. Si yo tengo, por ejemplo, tomo analgésicos, acetaminofén, algún antiinflamatorio, una semana, tengo además un detonante, o sea, hice un esfuerzo o estoy con tensión, ¿verdad? Siempre es importante que haya una causa para eso. Si es un dolor que empezó de la nada, que antes no tenía, que me afecta para dormir, que esté asociado con fiebre, pérdida de peso inexplicable, o algo más sencillo, que ya tengamos síntomas neurológicos, o sea, que hay adormecimientos en las manos, que se me caen las cosas, no siento esa misma fuerza, ya todo eso son signos de que no sigamos con los medicamentos, no sigamos tapando, ¿verdad?, el dolor, y acudamos a un especialista. En la espalda baja, doctora, se asocia mucho también al famoso nervio ciático. ¿Cómo sé cuándo es una cosa, cuándo es la otra? Y los tipos de dolores me imagino que van a variar también. Claro, lo más frecuente es el dolor mecánico. ¿Qué quiere decir? Que, como te digo, tuvo algún esfuerzo, algún movimiento que desencadenó, y recuerdo que eso me desencadenó el dolor y da el espasmo muscular y demás. Pero si esto ya se traduce, como te digo, que es persistente o que hay un dolor irradiado hacia la pierna, usualmente lo refieren como una sensación quemante, ardorosa, de hormigueo que baja por la pierna, incluso hasta los dedos de los pies, ya eso hablamos de una irritación del nervio ciático, y en ese caso sí hay que consultar, claro. Doctora, yo le quería preguntar si tuviéramos una escala para poder medir desde dónde hasta dónde va, por ejemplo, un problema de espalda o de columna. Puede ir desde una contractura y qué sería lo peor que puede pasar, y ahí el llamado de por qué tenemos que revisarnos. Claro, bueno, el más sencillo es el desgarro muscular o la contractura al hacer un esfuerzo o ejercicio, y lo más severo podemos hablar incluso de infecciones, lesiones tumorales, ¿verdad?, que aunque no son lo más frecuente, todas estas señales que les decía, como banderas rojas de fiebre, pérdida de peso, un dolor que incluso es en reposo, el dolor mecánico se quita con el reposo, usualmente alivia. Entonces, si yo tengo un dolor que a pesar de que estoy en reposo, me despierta en la madrugada, esos son signos de alarma de que puede haber incluso una lesión más seria, como una lesión tumoral o infecciosa, o una lesión de desgaste de la columna, pero ya muy avanzada, ¿verdad? De la experiencia y también de estadísticas que existan, doctora, estos dolores, ¿cuántos de ellos terminan en cirugía y cuántos pueden solo prevenirse a partir de o tratarse con fisioterapia y con medicamentos? Eso, ¿verdad?, varía mucho dependiendo de la causa, pero vamos a hablar de forma general, el 80-90% de estas situaciones resuelven con manejo conservador. ¿Qué quiere decir? O sea, con terapia, con medicamentos, con cambios en el estilo de vida, educación, pero siempre queda ese 10%, ¿verdad?, que por eso hay que darles un seguimiento, de que no hay que buscar entonces otra causa subyacente o simplemente no mejoró y van a terminar en cirugía. A partir del sondeo que queremos mostrarle, doctora, también quisiera preguntarle si esto tiene también un tema de cargas en el hogar. Una de nuestras televidentes nos estaba compartiendo ya, y ya lo van a ver ustedes, el tema de las recargas, ¿verdad?, de algunas tareas y movimientos que muchas amas de casa hacen. Así que vamos a escucharles y luego regresamos también a ver inclusive si hasta la almohada y el colchón pueden afectarnos. ¿Le parece? Me parece. Vamos de una vez. Bueno, cuando yo estoy picando verduras y eso sí, y cuando estoy sentada también. El teletrabajo. Cuando yo teletrabajo, porque son muchas horas, a veces por reuniones o así, me cuesta un poco levantarme para ir al baño o para hacer algún otro ejercicio. Bueno, siento que para mí es como un estrés o algún movimiento que hago mal. Es un dolor en las cervicales, a veces sube hacia la cabeza, hacia como atrás de la cabeza, y a veces baja un poco a la cintura. Sí, porque a veces la cabeza no la puedo hacer mucho para atrás. Entonces siempre tengo que, o me pongo una almohada
estar siempre como el cuerpo muy bien sentada. Si me siento mal, sí me duele. Sí, es como incómodo. Bueno, escuchábamos ya, ¿verdad, doctora? Sobre todo mujeres, ¿verdad? Yo por eso quería preguntarle si esto también ustedes lo ven en consulta, esta realidad de que muchas mujeres, amas de casa, son las que están experimentando mayormente estos dolores. Sí, es correcto. En realidad, en general, las mujeres tenemos más riesgo de sufrir de dolores de espalda y principalmente mujeres posmenopáusicas. Esto aumenta el riesgo y tienen un proceso de desgaste, digamos, un poquito más acelerado. Pero como mencionaban las señoras, ¿verdad? Es muy importante esas posiciones viciosas que tienen en la casa, que a veces se tiran el piso, ¿verdad? En una posición inadecuada por mucho tiempo y claro, cuando se tratan de levantar ese dolor en la espalda, como mencionaba una de las señoras, a veces están trabajando sentadas en la computadora horas y uno no se da cuenta que ya pasó 2, 3 horas sin levantarse. Y por el contrario, lo que la gente cree que la columna duele más o se carga más cuando uno está de pie es más sentado. Entonces, claro, estas personas, uno de los hábitos que deberían de implementar en la casa es estar haciendo cambios de posición cada 45 minutos, 1 hora, es levantarse 5, 10 minutos, hacer estiramientos y volver a retomar. Bueno, importantísimo entonces, pausas activas se les llama. Pausas activas, súper importante. Le preguntaba por las almohadas, por los colchones. ¿Esto tiene también una incidencia en esos dolores que tengamos y que si yo los cambio y los ajusto puedan mejorar? Hay que tener mucho cuidado con eso porque no existe, como le llaman, ¿verdad?, la pomada canaria o el colchón ideal para todos, depende del tipo de patología y como todo en la vida los extremos son malos, ni el colchón muy blando ni el colchón muy rígido. Y al final sí es importante, por ejemplo, a nivel cervical, nada más una almohada pues que sea alineado con el hombro, ¿verdad? Que no esté ni muy en flexión o depende de la posición, si duermen boca arriba, ¿verdad?, que no esté en flexión o muy extendida, igual de medio lado, o sea, simplemente que haya una armonía entre el resto de la columna. Las posturas en las que duermo también, doctora, pueden ser un factor de alivio. Por ejemplo, se habla mucho de poner una almohada si estoy teniendo dolor en la espalda baja, una almohada entre las piernas, dormir de lado. ¿Algo de esto que usted nos pueda también aportar? Sí, claro, dormir de lado alivia y esta posición fetal y con una almohada entre las piernas es muy importante que al hacer una flexión uno abre, digamos, por decir algo, es milimétrico, pero abre el canal espinal donde pasan los nervios. Entonces en algunos pacientes donde hay estenosis o hay una estrechez de donde están saliendo estas raíces nerviosas, esa posición en flexión abre un poquito ese espacio y por eso tiende a dar alivio. Son las 10:13, doctora. Estamos desarrollando este tema, pero por supuesto queremos que ustedes de una vez envíen su consulta, hagan sus llamadas también en nuestro espacio de justamente el consultorio. Ya van a tener el número de teléfono para que nos puedan hacer llegar ese mensaje. 6440-6247 es el número de WhatsApp. Ya casi le vamos a dar lectura a esas preguntas que ustedes tengan para la doctora Alfaro, hoy conversando entonces sobre temas de columna. Doctora, hablábamos entonces que en la escala lo más grave podría ser un tema tumoral, pero vámonos una escalera más abajito porque también se habla mucho de las famosas hernias de disco y demás. ¿Cómo diferencio? O sea, el dolor que se experimenta por una hernia es muy distinto de un dolor que se experimenta por una contractura o por un desgarro, por ejemplo. Vamos a diferenciar ahí dos caminos, digamos, el dolor propiamente de la columna, como del disco, de la vértebra o incluso muscular, que es lo que nosotros llamamos dolor axial, que ese es muy difícil de diferenciar en el momento. O sea, cuando está iniciando uno lo diferencia de que, ok, vamos a tratarlo como un espasmo muscular, con todo esto que hablamos de la terapia y medicamentos, y si no mejora, vamos a hacer otros estudios. Pero cuando sí ya hay un dolor radicular, que ese es el otro camino, o sea, cuando ya yo tengo una irritación nerviosa, esos adormecimientos, esas pérdidas de fuerza, aplica tanto para miembro superior como para miembro inferior, o problema cervical o lumbar, ahí sí es otra historia. Entonces, las hernias, el 80-90%, esto es muy importante y me lo preguntan mucho los pacientes, que se hacen una resonancia tal vez antes de llegar a la consulta y les salen un montón de cosas. El desgaste de la columna empieza a los 30 años, súper joven. Entonces, todos vamos a tener ciertos cambios en las imágenes que no necesariamente traducen que haya que hacer algo.
Entonces no hay que asustarse con estos reportes, sino ver que al examen físico y a la historia clínica eso coincida con lo que vemos en las imágenes. Entonces el desgaste que va a llegar ya por un tema de uso, si se quiere decir así, De edad. exacto, no necesariamente va a terminar en un problema de ese tipo. No, como te digo, o sea, si agarramos a personas entre los 30, 50 años y le hacemos una resonancia, el 80% van a tener algo, pero probablemente la mayoría de sus pacientes no tengan síntomas ni siquiera. Doctora, yo le quería preguntar, ahora está muy en tendencia a hablar de pruebas biomecánicas que se pueden hacer porque hay dolor en la rodilla, porque hay dolor en la espalda baja, algo que no ocurre necesariamente a la columna, por ejemplo, la pisada, ¿verdad? Cómo estoy yo gastando el zapato y demás, ¿todo eso va a influir a largo plazo también en si mi columna va a estar bien? Por supuesto, eso es un tema súper bonito, a mí me encanta porque en realidad somos biomecánicos, ¿verdad? O sea, cualquier afección que tengamos desde la punta del pie va a afectar ahí ascendentemente, ¿verdad? Si tenemos una contractura en flexión de la rodilla, por ejemplo, eso va a cambiar la posición de la pelvis, o sea, de ahí para arriba todo se mueve compensando anomalías que tengamos más abajo. Por supuesto, si es un pie plano, leve, pues con una plantilla va a ser suficiente, que no es que lo cura, pero sí por lo menos alivia o corrige. Pero en el caso de deformidades un poquito más severas o contracturas ya que no se han manejado a largo plazo, por supuesto que puede producir de ahí para arriba compensaciones musculares que generen dolor. Okay. Son las 10:17. Doctora, ¿le parece si vamos a nuestro consultorio? Claro, vamos. De una vez, estamos esperando ya su llamada y su mensaje. Y bueno, justamente tenemos ya algunas de esas consultas que están llegando a través de nuestro WhatsApp. Doctora, hay muchas que tienen que ver con edad. La edad también y hasta factores hormonales podrían estar asociados también a que yo tenga más dolores o menos dolores. Usted nos hablaba que da también a partir de la perimenopausia inclusive. Claro, sí, en el caso de la parte hormonal es muy importante en la mujer posmenopáusica o perimenopáusica, principalmente por la osteoporosis o la osteopenia, que es cuando cambia la mineralización del hueso, ¿verdad? Que eso puede ser o donde más afecta es en la zona de la columna o las caderas, y es donde pueden haber incluso fracturas por fragilidad, le llamamos nosotros, que es una fractura que se produce por una mala calidad ósea. Entonces, eso sí es más frecuente en el paciente adulto mayor y más en mujeres. Ok, vamos a darle la bienvenida, doctora, a doña Mayra, que nos está llamando desde Desamparados. Bienvenida a los doctores, adelante con su consulta. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, señora, aquí estamos para usted. Adelante. Una consulta para la doctora. Vea, yo a veces tengo un problema en lo que es el cuello, ¿verdad? Que cuando yo quiero girar para un lado o para otro o hacia atrás, me cruje. Entonces quisiera saber eso qué es, ligamentos o qué. A veces yo tengo un masajeador y me lo paso y se me mejora bastante, pero a la vez me salen como, bueno, perdón de la palabra, como unos eructos o algo así. No sé si será que contracción, aire, no sé. Doña Mayra, ¿usted qué edad tiene? 53. 53 años, doctora. Perfecto. Bueno, doña Mayra, sí, eso es muy importante. Los famosos crépitos, ¿verdad? O que me estiro y me sonó, ¿verdad? Que estoy crujiente, que dicen. Es importante que en las articulaciones, porque así como tenemos rodillas y caderas, tenemos unas mini articulaciones desde el cuello hasta la parte lumbar. Y en esas se puede acumular burbujas de aire. Entonces, no necesariamente el que cruja quiere decir que hay algo malo, ¿verdad? Ahora, si además hay alivio, pues esos movimientos lo que hacen es aliviar más que todo la parte de la contractura muscular. Y está bien que ella utilice, digamos, estos masajeadores para aliviarlo, pero si se vuelve, como hablábamos al inicio, ¿verdad? Si esto se vuelve persistente, si cuando lo hace además hay dolor, o a pesar de usted utilizar los masajeadores son contracturas a repetición, eso puede hablar de que haya un cambio, digamos, de desgaste o alguna lesión a nivel cervical que el músculo esté tratando de contener y por eso se contractura frecuentemente. En ese caso, tengo que decirlo, ahí sí hay aire. Ahí sí aplica el aire. Ahí sí hay aire y es normal entonces que cuando uno se agacha las rodillas, por ejemplo, suenen. Claro, así como cuando nos sonamos los dedos. Ajá, y estar estimulándolo, doctora, generar que traquee, ¿eso puede ser un problema? Nada, No, eso es un mito. No hay ningún problema. No hay ningún problema, bueno.
Estábamos hablando, doctora, también entonces del tema hormonal. ¿Hay medicamentos que puedan generar inflamación o que puedan generar algo también a nivel sistemático que puedan repercutir en columna? Claro, los esteroides principalmente. Hay muchos pacientes con enfermedades reumáticas, llámese artritis reumatoide, lupus, bueno, hay un montón, o cualquier otra enfermedad que utilice esteroides de forma crónica, eso es una bandera roja en columna. O sea, un paciente con uso de esteroides crónico y que empiece con dolor de espalda sin antecedente de ninguna caída o esfuerzo, o un mínimo esfuerzo o caída, esto es una bandera roja de que puede haber una fragilidad, cambia la densidad del hueso y puede haber una fractura patológica. Bueno, claro. qué importante saberlo también Sí. con el tema de los medicamentos. Doctora, nos ingresa una consulta acá, dice que es una mujer de 34 años y que tiene un dolor todo el día en lo que ella dice que es el coxis, y dice que es un dolor que no se quita, que duele cuando está acostada, cuando está de pie, cuando está también sentada y hasta a la hora de levantarse. Dice que es peor el dolor justo cuando se va a levantar. ¿Qué tiene que hacer para que esto mejore? Porque dice que para levantarse incluso tiene que hacerlo muy lento. Ok. Es lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, si es este dolor persistente en toda la columna y que es al levantarse, o sea, que no es usualmente el dolor del coxis o la coxigodinia, como se llama técnicamente, da más por estar mucho tiempo sentado y usualmente alivia con medidas con solo poner una dona de asiento, de gel, ¿verdad? Que alivie la presión en la zona del coxis, y medicamentos. Si esto es persistente y es en toda la columna y en reposo, ya es una señal de alarma de estudiarlo más por enfermedades reumáticas. Ese dolor en toda la columna y que incluya otras articulaciones nos habla más de estas enfermedades inflamatorias o reumáticas, y ya hay exámenes de sangre, laboratorio que se pueden hacer. Bueno, tenemos a doña Janet Martínez de Calle Blancos también en la línea para hacerle la consulta a nuestra doctora del día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, soy una persona de 66 años. De hace tiempo vengo con un dolor en la pierna izquierda, ¿verdad? Donde se me inflama la rodilla y también los dedos de esta pierna, ¿verdad? Y ahora los dolores son insoportables. No sé a qué se deberá. Claro, como mencionamos, ¿verdad? El dolor en la pierna puede ser de origen, por supuesto, más por la edad de la señora, que sea este cierre, ¿verdad?, del canal o del paso, el foramen donde sale el nervio, que puede dar ese dolor irradiado a rodilla, a tobillo, incluso hasta los dedos de los pies. Sin embargo, sí no hay que descartar otras causas, como por ejemplo la parte venosa, insuficiencias venosas, incluso trombosis en casos más severos, pueden dar también esa sensación quemante o molestia de la rodilla para abajo. Y lo otro importante es que también, si no viene de la espalda, si no es propiamente, no podemos descartar los problemas propiamente de la rodilla o de la cadera, ¿verdad? Que usualmente van de la mano los síntomas. Bueno, importante entonces también, en este caso para nuestra televidente, ¿qué exámenes o dónde voy o qué hago? El examen físico, en la ortopedia y en la medicina en general, el examen físico es lo más importante. Entonces, ir donde un ortopedista para que haga como un examen general para ver de dónde es que se está originando el dolor, porque a veces pasa y hacen un gasto innecesario de ir y hacerse un montón de ultrasonidos y de la rodilla y radiografías y resonancia, y tal vez el problema era en la cadera y uno lo ve por puro examen físico. Entonces, primero consultar para que le hagan una buena exploración y con eso ya mandar los estudios pertinentes. Bueno, importantísimo. Ojalá que le haya sido de muchísima utilidad también a nuestra televidente. Dice, tengo una neuropatía causada por la quimioterapia. Estoy experimentando mucho dolor en la pierna izquierda y ya descartó con un ultrasonido que sea venoso. Justamente lo que usted estaba diciendo. ¿Puede ser algún otro padecimiento en la columna? Dice nuestra televidente que tiene 63 años. Claro. Bueno, básicamente lo que acabamos de mencionar, ahora que dice, bueno, con este antecedente sí es muy importante. Hay un estudio que se llaman estudios de conducción nerviosa o electromiografía. Esos son unos estudios que básicamente, pues el nervio es como un cable, ¿verdad? Que puede lesionarse perdiendo como el caucho que lo envuelve. Entonces pueden haber problemas de conducción, o que solo sea que no hay conducción porque está estripado en una zona, por ejemplo, de la columna o la pierna. Entonces, en estos casos y con la radiación pueden haber desmielinizaciones o degeneraciones de ese nervio, y que no sea porque viene de la columna, sino que es una reacción secundaria a este tratamiento. Entonces, en esos casos, y por ejemplo en pacientes diabéticos que tienen neuropatías diabéticas,
hacemos ese estudio para ver dónde es específicamente el daño del nervio y qué tan dañado está. Y ya para cerrar, doctora, esta me llama bastante la atención. Dice que ella quería consultar porque cada vez que se presiona la espalda baja en el puro centro le duele. Siente que dice que cuando se presiona es como un punzón. ¿A qué se puede deber? Y esto lo pregunto porque a veces también el dolor nosotros lo provocamos y no ocurre cuando estoy haciendo algo en el día a día. ¿En eso qué podríamos decirle a nuestros televidentes? Claro, hay apofisitis, o sea, esos huesitos que nos sentimos en el centro de la columna, ahí se insertan ciertos ligamentos y músculos, y cuando hay alguna tensión que los jala se puede inflamar solo en esa zona. Entonces, por eso, o también, bueno, muchas pacientes, me pasan pacientes delgaditas que hacen abdominales, por ejemplo, y esos huesitos quedan muy superficial, pues se inflama esa zona del hueso o esa inserción, ¿verdad? Así como nos puede dar una tendinitis en el codo, en otras zonas, lo mismo ocurre en la columna. Entonces, si es un dolor así tan puntual, pues puede ser más por una actividad que esté haciendo, una posición, y que esté inflamado solo esa zona, ¿verdad? Ok, recibimos a nuestra última llamada de esta mañana, doña Eremida. ¿Cómo está, doña Eremida? Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Qué gusto escucharla. Adelante con su consulta. Vea, es que hace un mes... ¿Puedo darle volumen al tele, sí? ¿O no? Es que si usted se escucha por el tele, entonces se nos confunde. ¿Se quiere escuchar en el teléfono? No importa. Sí. Sí, bueno. Sí, perfecto. Gracias. Es que hace un mes, más o menos, yo tengo 71 años. Alcé un balde de agua y me cogió un dolor en el brazo derecho, pero esto ha sido tremendo. He ido 2 veces al hospital, me han hecho placas, me han inyectado, me he ido, una fisioterapeuta me ha sobado 2 veces, pero es algo que como que el brazo me quema, como que en la noche no puedo, es un dolor tan fuerte el brazo que ya me coge por la espalda y por el seno. ¿No hay yo qué hacer? Claro, doña Eremida, en ese caso sí, ya hizo terapia, tomó medicamentos. Radiografías, como les digo, es un estudio, pues sí, que inicialmente se hacen en emergencias si hay un trauma, ¿verdad? Para ver que no haya una dislocación, ¿verdad? Una luxación del hombro y demás. Pero en este caso, con esa sensación quemante que irradia el pecho, que ha perdido fuerza en la mano, que incluso en la noche le está doliendo, sí podemos estar enfrente de un problema cervical, ¿verdad? Que en ese esfuerzo que ella hizo se haya hecho una pequeña hernia a nivel cervical, que además aunado a que la edad que ella tiene ya va a tener cambios de desgaste, pues la hace más propensa y que esté irritando ese nervio que va para el brazo. Entonces, en ese caso, más que orientarnos a que le hayan revisado que está bien, o sea, hay que revisar siempre las articulaciones aledañas, el hombro y demás, en este caso ya tendríamos que estudiar la columna cervical con radiografías, resonancia y probablemente este estudio de electromiografía. Doctora, le agradecemos muchísimo, de verdad, por el espacio. No me gustaría irme sin una breve conclusión también de esta medicina preventiva, ¿verdad? De ejercer también este empoderamiento sobre nuestra salud. Claro, no, muchas gracias a ustedes por estos espacios y principalmente el movimiento, ¿verdad? El movimiento es vida, es parte de lo que ayuda a fortalecer la parte muscular y que mencionamos no entrar en este círculo vicioso de sedentarismo, no ejercicio, posiciones viciosas, ¿verdad? Y todo esto nos va a dar una mejor salud muscular y evitar problemas más adelante. Y pausas activas. Entonces, pausas activas. Como la que vamos a hacer nosotros aquí un momentito, doctora. Muchísimas gracias. Un placer haber conversado con usted y que nos haya ayudado, de verdad, también. Muchísimas gracias por eso. Buen día. Hacemos una pausa, ya casi venimos. Viene un tema muy interesante. Si usted ha estado experimentando también dolores de cabeza que no se le quitan, podría ser sinusitis, ya lo vamos a explorar. Quédese con nosotros. Cuando regresemos, los dolores menstruales pueden enviar señales de problemas en el sistema reproductor femenino. Le enseñaremos a diferenciarlos para que se cuide a tiempo. El vinagre y la sal se puede convertir en el mejor aliado para sus pies. Conozca la combinación adecuada para aliviar molestias y reducir el mal olor. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. Este viernes en Los Doctores. Más allá del envejecimiento, hay enfermedades que pueden cambiar la forma del pie con síntomas muy dolorosos. Y sí, juanetes, que le llaman juanetes. Circulación de la sangre, me imagino yo. Le mostraremos qué significan esos cambios y cuál es el tratamiento para evitar el dolor.
Los esperamos a las 10 de la mañana por Teletica. Una fresca mañana aquí en su Teletica y nosotros estamos en el set de los doctores, pero también acá frente a su Teletica, porque vea lo que yo ando acá. Y quiero que también el compañero haga una toma a la calle para que la gente vea que las personas están llegando a esta hora y desde las 7 de la mañana a dejar sus útiles escolares. Y lo que nosotros queremos es incentivar a otras personas para que también lo hagan, porque lo que usted puede traernos a nosotros le puede cambiar la vida a un estudiante este 2026 en el ciclo lectivo. ¿Y por qué le digo eso? Vea, yo quiero abrir este bulto para que usted vea lo que a lo mejor usted puede venir y donar. Vean, lo que es un bulto y 5 cuadernos o 4 cuadernos como estos le pueden cambiar la vida a un estudiante, y es por eso que lo que queremos es que usted se apersone y llegue acá a Teletica frente a las instalaciones en Sabana Oeste, acá frente al Estadio Nacional, donde tenemos este toldo para que usted pueda venir a dejar su donativo. Y también les queremos invitar para que las personas no solamente traigan bultos y traigan cuadernos, sino todo lo que se necesita. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la goma, unos marcadores, unas tijeras, un tajador, todo lo que ustedes realmente tengan en sus casas y que le pueda servir a otro estudiante es esencial. Y don Bernard Fonseca, acá, que es compañero de Voz Institucional. Estimado, cuéntenos qué es lo que significa hasta un lápiz para un estudiante que muchas veces lo utiliza hasta muchos años después, ¿verdad? Buenos días, saludos a usted, Bernie, y a toda la gente de los doctores que nos está acompañando en la programación de Teletica. Significa mucho porque sin duda alguna para estos niños y niñas regresar a clases y quizás no tener las posibilidades de obtener esa lista de útiles, este esfuerzo va a ser el inicio con todo el poder de este año educativo, y es lo que queremos hacer y el llamado que hacemos a toda la gente para que llegue a esa clase o a esa aula con su nuevo cuaderno, su nuevo lápiz, lapicero, y pueda tomar todos los apuntes necesarios para que siga construyendo su futuro en la educación. Así es, de verdad que muchísimas gracias, y como les decimos a las personas que están ahorita en sus casas y yo sé que tienen algún útil escolar, que se aproximen por acá, pero también les quiero dar un adelanto de lo que tendremos en Calle 7 Informativo hoy a las 11 de la mañana, y tengo por detrás una parada de autobús, y es importante esta parada de autobús. ¿Sabe por qué? Porque en el país ya se han cerrado 99 rutas abandonadas en nuestro país, y eso hace que otros medios de transporte se aproximen a los usuarios y ganen cada vez más terreno. De eso vamos a conversar a las 11 de la mañana, y también les quiero contar otro detalle, porque en Calle 7 Informativo, hoy a las 11 de la mañana, les vamos a contar sobre las empresas que contratan menos personal pero mantienen su productividad. ¿Qué es lo que está pasando? Que en nuestro país hay menos gente ocupada pero la productividad se mantiene. Bueno, de eso también vamos a conversar a las 11 de la mañana. Mientras tanto, nos quedamos por acá porque nos vemos a las 11 también para adelantarles cómo va la campaña de útiles escolares, y continuamos con más de los doctores. En cuestión de 25 minutos, Bernie, muchísimas gracias. Gracias a Bernie. Sí, justamente les comentábamos antes de irnos a la pausa que vamos a estar hablando en este espacio, y justamente ya los queremos invitar para que ustedes hagan sus consultas de la famosa sinusitis. ¿Le ha pasado eso que a usted le duele la cabeza y no sabe de dónde viene después de una gripe? Tal vez que ya le pasó, pero usted sigue sintiendo esa presión en estas partes de aquí. Bueno, eso puede estar ocasionando justamente la sinusitis, y por eso le damos la bienvenida al otorrino laringólogo, me salió muy bien, doctor, Juan Fernando Gil, para que nos ayude, doctor, a entender qué es esto de la sinusitis, a quién le puede dar más, está asociado, por ejemplo, a alergias, así que bienvenido, ¿cómo está? Buenas, un gusto estar acá, un gusto saludarlos, y espero que aclaren las dudas, poderles explicar y que entiendan bien acerca de la sinusitis. Empecemos por lo básico, entonces, ¿qué es la sinusitis? Claro que sí. La sinusitis, es importante rescatar que nosotros en los huesos que tenemos en la cara tenemos unas cavidades a la par de la nariz que se encargan de más o menos mantener limpio la nariz, nos ayuda con la resonancia de la voz. Esos son los senos paranasales. Entonces, cuando ocurre un episodio de una sinusitis, se nos inflama por dentro de la nariz
y esas cavidades se nos inflaman también. Y esta inflamación produce que se nos acumule secreción dentro de los senos paranasales. Y ahí es donde se genera la sinusitis. Y viene, doctor, detonada, por ejemplo, después de un episodio de una gripe, por ejemplo, en personas alérgicas que también tienen esta constante, ¿verdad?, secreción, ¿puede también darles ahí? Claro, existen múltiples desencadenantes que pueden generar o aumentarnos el riesgo de padecer una sinusitis. La historia natural, lo más normal, lo más frecuente que existe es que uno tenga un resfriado común y esto nos lleva a congestión nasal y nos lleva a la obstrucción de los senos paranasales y nos genera una sinusitis. Sin embargo, existen otras cosas que también podemos tener que nos pueden generar sinusitis, que no son un resfriado común, como una desviación del tabique nasal, poliposis nasales, que es cuando se nos acumulan como unas bolsitas de moco dentro de los senos paranasales. También podemos presentar sinusitis en pacientes que tengan defensas bajas, ¿ok? Ya sea por uso de medicamentos o por alguna otra enfermedad que tengan de comorbilidades. Además, algo importante que también puede desencadenar sinusitis son los procesos dentales. Entonces, desde procesos de infecciones a nivel de las piezas dentales o incluso después de algún procedimiento dental como un implante dental, se pueden presentar episodios de sinusitis. ¿Cómo es la sintomatología? Pensando tal vez en una diferencia con una alergia y ¿duele más, por ejemplo, la sinusitis que otro tipo de padecimientos? Claro, eso es importantísimo recalcarlo, porque los síntomas de un resfriado común, de una rinitis alérgica y una sinusitis, en un inicio todos son muy similares y es difícil hacer un diagnóstico en los primeros días de instaurado el cuadro. Entonces, es importante saber que los pacientes que son riníticos usualmente es algo que ya llevan desde toda la vida, que cuando se exponen a ciertas sustancias o ciertos alérgenos en el ambiente, les desencadenan los síntomas, ya sea el polvo, pelos de animales, moho, cosas así. Entonces, los pacientes usualmente tienen síntomas de los cuales ya están familiarizados. Claro. Congestión nasal, secreción nasal transparente, picazón en la nariz, picazón en los ojos. Sin embargo, ya cuando presentamos un episodio de sinusitis, usualmente son cuadros que posterior a un resfriado, que son síntomas similares de obstrucción nasal, secreción nasal transparente, pero conforme van pasando los días, estos síntomas van empeorando. Entonces, la diferencia entre un resfriado y una sinusitis es que usualmente el resfriado, en los primeros 4 o 5 días, ya se resuelve el síntoma. Entonces, son pacientes que uno empieza con dolor en la garganta, con congestión nasal, secreción, pero a los 5 días ya usualmente se nos soluciona el problema con tratamiento sintomático, un acetaminofén, algún otro medicamento. Sin embargo, cuando estos síntomas se empiezan a agravar después de haber resuelto o vemos que va empeorando, ahí ya tenemos que sospechar, puede ser que tengamos una sinusitis. ¿Por qué razón? Porque ya los síntomas de la sinusitis usualmente afectan la calidad de vida. Entonces, son esos pacientes que la secreción nasal va a ser peor, la secreción ya empieza a tornar coloraciones verduzcas, amarillentas, empezamos con dolores fuertes a nivel de la cara, a nivel de la cabeza, podemos ya tener fiebre, vamos a tener la sensación como que estamos tragando secreciones nasales, también podemos tener sensaciones del oído tapado, entonces, o dolores incluso a nivel de los dientes. Hablemos de soluciones y estoy ahora detrás de cámara, le preguntaba al doctor que acostumbramos mucho, ¿verdad?, que cuando estamos congestionados hacemos como unos bañitos de vapor. Doctor, ¿eso funciona? Y tal vez si ese es el nivel más básico, lo más fuerte sería el tema de los antibióticos, pensando hasta en el color de esas secreciones. Ok. Algo importante que es de destacar es la higiene nasal, digamos, cuando tenemos un episodio de sinusitis. Entonces, los baños de vapor, en especial que en ocasiones utilizan menta, eucalipto o cosas así, en realidad no hay ningún estudio que me lo recomiende o que diga que sean efectivos. ¿En qué consiste? En humedecer la mucosa nasal. Sin embargo, uno usualmente no lo recomienda por el riesgo de irritación a nivel de la nariz, ya sea por la sustancia que agregamos al lavado o al baño, perdón, y por la misma temperatura. Entonces, si uno tiene presión a nivel de la cara, siente dolor en la cara, uno puede recomendar ponerse compresas tibias, pañitos tibios, como para aliviar un poquito el dolor, pero sí no recomendamos que estén haciendo los baños con ciertas sustancias. Y entonces en ahora hablábamos de escaleras, yo empiezo por eso hasta ya escalar a los antibióticos, que sería como el nivel más alto de tratamiento. Exactamente, ahí todo depende de cómo vaya evolucionando el cuadro clínico.
¿okay? De cómo vaya evolucionando cada paciente. En los primeros días, pues uno puede darle recomendaciones al paciente, siempre mantenerse hidratado, evitar exponerse a sustancias como el humo del tabaco, que eso es súper irritante para la nariz, o incluso los vapeadores, eso es muy irritante. Además, uno usualmente puede agregar medicamentos como para el dolor o para la congestión nasal. Claro. Si vemos que eso no ha mejorado con el tratamiento médico, ya es importante consultar a su médico y poder evaluar si en realidad estamos ante un episodio de sinusitis para eventualmente darle tratamiento antibiótico. Bueno, hablemos justamente de las imágenes que son las que han estado apareciendo en pantalla. Ya que tenemos más o menos las causas, también las formas en tratarlas, otra de las formas en las que podemos hacer un diagnóstico son imágenes médicas. ¿De qué tipo, doctor? Claro, es importante rescatar de que no a todos los pacientes hay que hacerle imágenes médicas. Realmente uno considera imágenes médicas aquellos pacientes que tienen cuadros muy graves, que no han mejorado con tratamiento médico, cuando los cuadros son a repetición, o incluso en el paciente pediátrico cuando tiene mucha congestión nasal, necesitamos descartar que no tenga las adenoides grandes. Entonces, usualmente en un paciente pediátrico uno puede enviar radiografías de las adenoides, que se llama un cavum faríngeo, para descartar que no exista una hipertrofia de las adenoides. Eso significa que las adenoides estén muy grandes. Y en caso de pacientes adultos, que cuando al examen físico en la consulta nos quede la duda porque hagamos poliposis, porque podamos ver alguna lesión que nos haga sospechar que pueda existir algún tumor dentro de la fosa nasal, enviamos una tomografía, que es el TAC. ¿Okay? Eso nos permite evaluar bien las cavidades nasales para descartar que no exista ninguna lesión que no podamos estar observando en el consultorio. Podemos hablar, doctor, dentro de los tratamientos, ya después de ver el tema de las imágenes, también de los esteroides. Sabemos que en muchos tratamientos se utilizan los esteroides, pero en este caso, para una sinusitis, ¿se podrían utilizar esteroides nasales? Claro. Es importante dividir como la sinusitis en una sinusitis aguda o una sinusitis crónica. Usualmente esto es dependiendo del tiempo de instauración de los síntomas y cuánto lleva. ¿Ok? Entonces, hablamos de una sinusitis aguda, aquel episodio que dura menos de 4 semanas, y una crónica cuando ya lleva más de 12 semanas o 3 meses. Wow. ¿Ok? Entonces, los ¿En esteroides... muchos casos así, perdón, doctor? Sí, usualmente en nuestro ambiente, en los pacientes riníticos, por las mismas condiciones ambientales, el polen, los ácaros, la humedad que existe en el ambiente, hay pacientes que su cuerpo produce sustancias que los genera congestión nasal que se ha prolongado por bastante tiempo. Entonces, ahí el esteroide nasal es nuestro armamento de tratamiento. O sea, es como el tratamiento idóneo para iniciar en un paciente que ya tenga un problema que esté cronificado. En un episodio de sinusitis aguda usualmente lo utilizamos para ayudar a desinflamarnos y que el tratamiento mejore y que el drenaje de los senos paranasales nos vaya mejorando. ¿Qué pasa con pacientes, doctor, asmáticos, por ejemplo? Y tal vez estoy pensando acá en una persona que elige no tratarse o del todo dice, no, esto es cualquier cosa y no se trata como se debe la sinusitis. ¿Hasta dónde puede ser, verdad, las consecuencias de no hacerlo? Claro, pues el asma está muy relacionado a la rinitis. ¿Okay? Tiene una alta relación. Entonces, cuando uno tiene un paciente que no tiene un adecuado tratamiento a nivel de la nariz, que pasa con mucha secreción, que pasa con infecciones a repetición, eso puede desencadenar que esté pasando episodios o crisis de asma a repetición. Entonces, es importante para controlar el asma, controlar también la nariz, si la persona padece también de problemas nasales. Ok, bueno, en este momento queremos invitarlos para que ustedes nos hagan sus consultas también a través de nuestro WhatsApp. Ya casi venimos con el consultorio justamente hablando del tema de sinusitis. Ahí está, 6440-6247, que estamos esperando esas consultas para que usted tenga esta cita médica con el doctor Gil. Doctor, yo quisiera preguntarle también, ahora que usted hablaba de pacientes pediátricos, pensando en estos cuadros de rinitis, ¿la sinusitis es un tema hereditario o ocurre de manera espontánea? Okay. En sí, la sinusitis no tiene un componente hereditario. Si el paciente o el niño es rinítico, ahí sí tiene un componente hereditario y la rinitis nos puede aumentar el riesgo de padecer de sinusitis. Pero en sí, la sinusitis no tiene un componente hereditario. Okay. Y en ese sentido, entonces, ¿qué cuidados deberíamos tener también en el caso de que a un niño le dé sinusitis? Claro, es importante en los niños siempre mejorar las condiciones ambientales,
evitar como que no estén expuestos a cambios de temperatura abruptos, evitar que la habitación del niño, los juguetes del niño estén con mucho polvo, que no tenga humedad en la habitación, que sea una habitación bien ventilada. Que eso es de suma importancia. Además, recalcar que el uso de lavados nasales con solución salina a nivel de la nariz, eso nos puede ayudar a limpiar las secreciones que tenga en la nariz y también a liberarnos o disminuir la cantidad de alérgenos que podamos tener. Hay épocas, doctor, durante el año en los que justamente los cambios, digamos, en el clima, sobre todo ahora lo decía usted muy bien, en Costa Rica tenemos y hemos venido experimentando, por ejemplo, los empujes fríos y demás. Hay épocas en el año donde se suban, ¿verdad? Se hagan estos picos de sinusitis. Claro, las épocas lluviosas usualmente son los picos de padecer de sinusitis, incluso hasta las crisis de asma. Y existe hasta una razón por la que en las épocas lluviosas se aumenta la incidencia, porque nosotros en el ambiente tenemos partículas o alérgenos, y en la época lluviosa la misma lluvia hace que esas partículas se dispersen de una forma más amplia. Entonces tenemos una concentración más alta y más esparcida por todo el ambiente. Entonces usualmente en las épocas lluviosas todos los episodios de sinusitis, la rinitis, asma se nos descompensan. ¿Puedo hacer algo para prevenirlo? Es decir, si yo empiezo a preparar mi sistema inmune, evito llegar a la gripe, evito llegar a la sinusitis, o del todo, si ya tengo esas condiciones para tenerlo, me va a dar. Claro, se puede prevenir. Hay que mantener siempre una adecuada hidratación, recordar evitar visitar a pacientes que estén resfriados o que tengan síntomas respiratorios, porque usualmente algún virus se puede transmitir. Lo otro, los pacientes que sean riníticos, tener un adecuado control. Ya cuando un paciente tiene rinitis, ya lleva su control, lleva su tratamiento, ya saben lo que tienen que utilizar, entonces mientras estén controlados, se les previene que no tengan episodios de sinusitis a repetición. En una persona que no sea rinítica, ¿de qué depende que una gripe se me convierta en sinusitis? ¿Cuáles son los factores? Porque yo no sé si ahí en casa lo han tenido o no un episodio de sinusitis, pero hay muchas veces que uno tiene gripe que no pasa nada y hay otras en las que te puede dar este cuadro. ¿De qué depende? Sí, eso es muy variable porque la gran mayoría de los resfriados resuelven espontáneamente. Sin embargo, por condiciones anatómicas, porque los drenajes de los senos paranasales pueden tener alguna estructura que haga que el drenaje sea de menor tamaño, lo hace más propenso a que ese resfriado pase a ser una sinusitis. ¿Okay? Doctora, y le pregunto esto porque evidentemente queremos tener nuestro sistema inmune fortalecido. Hay alimentos, hay cosas naturales, remedios caseros. Ya usted nos decía que sí, tal vez podríamos hacer algunas cosas, pero el de los baños de vapor es mejor no. ¿Qué cosas tenemos a la mano que nos puedan ayudar en una crisis de sinusitis? Además, por supuesto, de la consulta médica a tiempo. Okay. Es importante siempre para mantener un sistema inmune adecuado tener una dieta balanceada, ¿verdad? Obviamente alimentos que sean naturales, que no tengan muchos conservantes, que tengan vitaminas, que tengan adecuados minerales para mantener nuestras defensas. Sin embargo, no, digamos, uno recomienda como el uso de ciertos alimentos con vitamina C porque eso nos ayuda a fortalecer un poquito las defensas, a fortalecer los vasos sanguíneos de la nariz, entonces eso nos podría ayudar un poco. Bueno, ahorita entonces seguimos conversando, doctor, son las 10:50 de la mañana. Vamos a hacer una pausa acá en Los Doctores y al regresar es el momento en el que usted tiene su cita médica con el doctor Gil que nos está acompañando esta mañana. Ya casi venimos. Al volver de la pausa, los dolores menstruales pueden enviar señales de problemas en el sistema reproductor femenino. Le enseñaremos a diferenciarlos para que se cuide a tiempo. El vinagre y la sal se puede convertir en el mejor aliado para sus pies. Conozca la combinación adecuada para aliviar molestias y reducir el mal olor. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. El uso de vinagre y sal para el cuidado de los pies se ha popularizado como un remedio casero sencillo para mejorar la higiene, reducir el mal olor y aliviar molestias leves. Investigadores de la revista Cleveland Clinic revelaron que el vinagre contiene ácido acético,
una sustancia con propiedades que pueden ayudar a disminuir la presencia de bacterias y hongos en la superficie de la piel. Al combinarlo con sal gruesa, se potencia el efecto de limpieza y se favorece la eliminación de células muertas, lo que puede dejar la piel más suave. Además, este tipo de baño puede ayudar a controlar el mal olor, ya que dificulta el crecimiento de microorganismos responsables del aroma desagradable. También puede contribuir a equilibrar la piel en personas que sudan en exceso o que utilizan calzado cerrado durante muchas horas. Sin embargo, los expertos advierten que no se trata de un tratamiento médico para infecciones profundas ni reemplaza la valoración profesional. Listos con sus consultas, porque ya hay varias acá a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que usted puede hacer también su llamada telefónica con el doctor Gil, hoy conversando sobre la sinusitis. Y doctor, yo quería empezar por esta porque hablar de una sin hablar de la otra puede ser bastante complejo, pero justamente una de nuestras televidentes dice que ella tiene rinitis, que le duele mucho la cabeza, que son dolores muy fuertes y que le lloran los ojos, pero que su nariz está seca y que no es de secreciones en la nariz. ¿Por qué?, pregunta ella. Ok, aquí es importante siempre una evaluación clínica, ok, porque hay que valorar cómo están las fosas nasales. Incluso nosotros realizamos un estudio que se llama endoscopía, que es meter una camarita a través de la nariz para descartar que no exista alguna otra lesión dentro de la nariz que pueda estar generando ese dolor. Entonces ahí sí recomendamos como una adecuada valoración médica para poder tratar de llegar a la causa de esos dolores para mejorar la calidad de vida que está presentando ahorita. Entonces que vaya a un otorrino. Ahí sí. Con ustedes, es la especialidad. Entonces, hola, hace 10 días más bien, debería ser, me dio una gripe. A los 3 días sentí que se me escuchaba dentro de la cabeza al asentir, y también dice que al tragar sentía mucosidad, dice que dolor de cabeza bastante fuerte, que ya tiene 5 días tomando antibiótico, pero que los síntomas continúan, doctor. Ok, aquí es importante que es un episodio de sinusitis. Hay que ver, digamos, los síntomas que siente en el oído o esa sensación que le retumba en el oído está muy relacionado por la misma congestión nasal, las secreciones que tiene la nariz, porque nosotros tenemos un tubito que se llama la trompa de Eustaquio, que comunica el oído con la nariz. Entonces, cuando hay mucha secreción, ese tubito se nos obstruye y esa sensación de burbujas o el oído tapado se puede presentar. Entonces, el antibiótico nos puede estar funcionando. Sin embargo, posiblemente haya que optimizarle un poquito más el tratamiento, reforzar lavados nasales, ayudar con algún tipo de corticosteroide nasal para que los síntomas vayan mejorando. Ok, los famosos esteroides de los que estábamos conversando. También a las 10:55 le vamos a dar la bienvenida a doña Rosa. ¿Cómo está, doña Rosa? Muy buenos días, ustedes tengan. La preguntita mía es pues que le digo al doctor, ¿por qué mi hija tiene tanto dolor de cabeza diario hace años y no le encuentran qué es? No tiene sinusitis, será tensión, será estrés, no sé, la edad tiene 62 años. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Rosa. Muchas gracias, doña Rosa, por la pregunta. Es importante siempre cuando valoramos dolores de cabeza, porque dolores de cabeza existen múltiples causas, ¿verdad? Entonces es importante evaluar. Entonces, una de las posibles causas que pueda generarse es a nivel de la nariz. Entonces, pues sí recomendamos como una adecuada evaluación, descartar que no exista alguna desviación del tabique nasal, que no existan pólipos nasales, que no tenga episodios de sinusitis que puedan estar generando el dolor. Sin embargo, existen también crisis migrañosas que pueden pasar y pueden similar algo así de dolores de cabeza. Entonces, ahí sí hay que tener una valoración integral con neurólogos para tratar de llegar a la causa del asunto de su hija. Bueno, doctor, tenemos otra consulta aquí. Voy a leer porque son varios medicamentos. No sé si se dicen así o si están bien escritos, pero vamos a intentar para ayudarle a esta televidente. Dice, hace 4 meses tomé 20 pastillas de amoxicilina, después seguí con la infección, fui a Levi's y tenía una bacteria en el pulmón. Tomé 30 pastillas de cefacilina, y después me dio sinusitis y antier terminé otro tratamiento de amoxicilina. Todos estos tratamientos han sido en el trayecto de 4 meses y medio tomando todo esto. Dice que ayer empezó con un dolor de cuerpo muy fuerte y otra vez moquera
dice que realmente está teniendo un problema bastante grande. Ella es vecina de Moravia. Creo que también a veces es importante saber dónde vive uno, ¿verdad, doctor? Claro. Por el tema de la humedad y demás. Claro, digamos, este es un cuadro, de hecho es un paciente que es candidato por los episodios a repetición y a pesar de que ya ha usado tratamientos buenos, persiste con síntomas. Entonces, este es un paciente que usualmente realizamos una endoscopía, consulta, y además ahí sí solicitaríamos algún estudio por imágenes como la tomografía. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que tenga alguna variante anatómica que le esté generando una limitación en el drenaje de los senos paranasales y le está ocasionando estos episodios de sinusitis a cada rato. Bueno, ella es doña María Elena, a quien le agradecemos también que nos haya hecho esta consulta, doctor, así como agradecerle a usted también el tiempo y también justamente atender todas esas preguntas que tienen nuestros televidentes. No me gustaría cerrar nuevamente, doctor, sin una conclusión importante en este sentido, también para esas personas que de manera preventiva quieren empoderarse sobre su salud y también tomar acción y no dejar o normalizar algunos síntomas. Claro, es importantísimo recordarles acerca de lo que es un adecuado control de la rinitis para mantener y prevenir sinusitis, además de mantener una adecuada higiene nasal con lavados nasales para prevenirlo. Y lo otro es que en ocasiones los pacientes ya lo normalizan, la obstrucción nasal, normalizan estar con secreciones nasales, entonces sí es importante tratar de tener un tratamiento adecuado. Y recordarles que cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden. Pueden consultarnos en Medcare y estamos ofreciendo un 10% de descuento en la consulta si anuncian que nos vieron en el programa. Oh, wow. Bueno, vaya manera de cerrar, doctor Gil. Le agradecemos mucho por su tiempo, por este 10% de descuento también para nuestros televidentes, pero sobre todo por empoderarnos sobre nuestra salud. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por siempre atender de lunes a viernes a esta cita médica. Los vamos a estar esperando siempre y recuerde que ahora quedan con Calle 7 Informativo. Un gusto haberles acompañado. Que esté muy bien. Chao.